proyecto pedagógico sobre la aportación de la cultura clásica en Grecia y Roma, los alumnos de tercero de ESO en la asignatura de Geografía hemos investigado sobre el comercio de la antigüedad. En el mapa aparecen reflejadas las distintas rutas comerciales que se utilizaban en la antigüedad. Los principales puertos eran el de Roma, el de Ostia, Alejandría, Antioquía y Marsella, que se encontraban en El transporte marítimo era esencial para que las diversas zonas del Imperio Romano intercambiaran sus productos. En el proyecto de Grecia y Roma que hemos hecho en nuestro Instituto Pablo Picasso, el curso de tercero de la ESO ha hecho dos trabajos. Uno es la reproducción de un puesto de mercado, en el que hemos puesto los distintos alimentos que se consumían en esa época, como las nueces, los altramuces, las uvas, pero hay uno en especial que nos ha llamado mucho la atención, que es el garum, que es una salsa que era muy famosa y típica porque camuflaba los alimentos que estaban en mal estado. También el curso de cuarto de diversificación se ha encargado de hacer las ánforas, que era un recipiente donde se transportaba el aceite del vino. En Grecia había dos tipos de gobierno. En Atenas existía la democracia, que solo podían votar los hombres libres, los metecos y los esclavos, y las mujeres no podían gobernar. En Esparta había otro tipo de gobierno, la oligarquía, que gobernaban dos reyes. Las fichas de bronce servían para saber si el ciudadano era culpable o inocente. La clessidra servía para medir el tiempo que usaban en la asamblea y el ostracón servía para poner el nombre del ciudadano que era peligroso para las polis y debía ser expulsado de las polis durante... El ejército romano fue el primer ejército asalariado. En Roma, los ciudadanos entre 17 y 60 años eran soldados. Si no se incorporaban a ser soldados, se les llamaban desertor y pasaban a ser esclavos. Gracias a Roma llegó a ser un gran imperio. Los luchadores griegos más importantes eran los espartanos, que eran introducidos en la guerra desde pequeños. Si tenían algún defecto físico, eran abandonados a su suerte. Su lema era luchar en la batalla hasta vencer o morir en ella. El ariete es una máquina de guerra que se utilizaba para derribar puertas y paredes fortificadas. Se dice que lo inventaron los griegos, pero hay quien piensa que se inventó antes debido a su indicio. Para su construcción hemos hecho un diseño en papel, después hicimos unos cálculos para las piezas, después para la construcción hemos utilizado puertas viejas y otros materiales que había en el aula de tecnología. Después para su construcción lo hemos ensamblado con cola y silicona y
hablar de la ocupación de Galia por los romanos. Hemos localizado la localización exacta donde la aldea gala resistió a la invasión romana, la ciudad de Alesia, que no es cuya localización no es exacta, en la que se utilizó en los cómics. El guionista utilizó Gran Bretaña francesa, la Bretaña francesa. También hemos aprendido que el líder que lideró dicha resistencia se llamaba Vercingetorix, que si lo vemos aquí podemos notar un cierto parecido a Félix, que esto lo hemos hecho los compañeros de cuarto de ESO, y si nos fijamos pues llevan el mismo bigote, el caso es parecido y así hemos notado. En nuestro mural hemos colocado fotografías de personas y lugares ficticios y reales para comparar la ficción con la realidad histórica. También nuestros compañeros de primero de ESO han hecho una figura y le han puesto unos bocadillos y con un contenido en francés. Y finalmente aquí hemos hecho una pequeña recreación del bosque donde el druida Panoramix hacía su receta, su poción secreta, cuya receta tenemos puesto en francés y en español. Esta es la receta que nos da nuestros grandes resultados en los exámenes de francés. La calzada romana era la principal vía de comunicación y se extendían por todo el Imperio Romano. Tenían diversas funciones. Militares, permitían a las legiones ir a regiones en conflicto rápidamente. Política, comunicaban todas las ciudades del Imperio Romano. Comerciales, permitían llevar mercadería a cualquier rincón del imperio. Y cultural, permitían la extensión del latín, la religión y la forma de vida romana. La vía Augusta Herculea unía todo el recorrido mediterráneo, desde los Pirineos hasta Cádiz. También unía ciudades muy importantes, en las que se puede destacar Ampurias, un gran puerto comercial del Mediterráneo. La Vía de la Plata unía Cádiz con Astorga. Entre las ciudades más importantes de la vía está Emérita Augusta, con la función del control administrativo político. La Vía de la Plata tenía un valor fundamentalmente comercial, al unir las minas de oro y plata, que se encontraban al norte de la península. Las calzadas romanas no se hacían así simplemente en el suelo, sino que cada un hoyo y ponían 4 capas. La primera está tumen, piedra en bruto. La segunda era rudus, arena y grava gruesa. La tercera, núcleo, piedra triturada con arena y cal. Y la última era pavimentum, 2 de piedra. Y ya por ahí transitaba la legión romana y los carros de los comerciantes. En las calzadas romanas, el sur peninsular se unía con el norte peninsular y norte peninsular se unía con este y este al oeste. Las vías actuales coinciden con las calzadas romanas que había antiguamente en España, como por ejemplo la Vía de la Plata o la Vía del Norte. El millario, también conocido como el mojón, se utilizaba en la antigua época romana para distanciar los kilómetros que quedaban para llegar a aquel punto. Y aquí tenemos un ejemplar de cómo era. En la actualidad se siguen utilizando, pero se hacen de otra forma. Se hace la parte del metal indicando exactamente lo mismo que se hacía antes, pero ahora no es únicamente hacia Roma, sino a cualquier otro país al que tú te dirijas. Ya. Sócrates fue un filósofo griego nacido en Atenas en el siglo V a.C., que fue condenado a muerte por la corrupción a los jóvenes y por atentar contra los dioses. Sócrates pudo exiliarse, pero pensaba que exiliarse era una muerte en vida. Sócrates defendía el universalismo, que era que la justicia era universal para todos por igual, y la sacaba a través de los diálogos entre personas de la ciudad. Él también defendía que para sacar esta justicia defendía su propia ignorancia para ser más sabio que los demás y así afirmarlo. Protágoras nació en Vega en el siglo V a.C. Fue uno de los sofistas más destacados de Atenas, de Pericles.
cuando Felipe se murió, Protágoras se tenía que ir fuera de Atenas y se desconoce dónde y cuándo murió Protágoras. Protágoras era uno de los mayores sofistas que ha habido en la historia. Estos eran una serie de pensadores. Entre ellos destacaba él sobre todo porque defendía la idea del relativismo. Consistía en que todo hecho tiene más de una verdad dependiendo de su punto de vista. Entre algunos ejemplos se encuentra, por ejemplo, los diálogos en los que iba al centro de la polis y debatía y convirtiendo argumentos ganadores en perdedores en ganadores o ganadores en perdedores. Así también se ganó gran fama, aunque esto le supuso un destierro. Astasia de Mileto fue una mujer muy importante. Fue filósofa y sofista, que vivió en el siglo V a.C. en la Atenas de Periclo. Fue amante y amiga de este último y además le aconsejó en asuntos de gobierno. Fue muy amiga de Protágoras, entre otros. También creó una escuela de retórica y cuando se murió Pericles se tuvo que marchar de Atenas. El mosaico era una de las formas de decoración más apreciadas del mundo antiguo. Existen el mosaico mural y el mosaico pavimental, es decir, pared y suelo. El opus igneo, que se obtenía con los desechos de un polvo coloreado que al mezclarlo con la cal daba un cemento rojizo, duro e impermeable. Opus etile, formado por placas de mármol de diferentes tamaños y colores para componer la figura. El opus teselato está formado por pequeñas piezas cúbicas de pequeño tamaño, llamadas teselas. Es la forma más habitual de hacer los mosaicos. El opus undiculato está formado por piedras muy pequeñas, con las que el artista dibujaba con más precisión las líneas y los objetos. El opus musivum eran los mosaicos que se hacían para los muros. ¿Cómo se construía un mosaico? Un mosaico se construía con una primera capa llamada estructura, formada por gruesas piedras ligadas a un mortero de cal. Después se construía con una capa llamada ruda, que estaba constituido por un mortero grueso. A continuación se realizaba con una capa llamada núcleo, formada por cerámica triturada y cal. Después se ponía una capa fina de cal que se ponía arriba del todo, en donde se iban a colocar las diferentes teselas para decorar el mosaico. Y por último se colocaban las teselas, que como han explicado mis compañeros, son pequeños trocitos de cerámica, de mármol, de cualquier otro tipo de material que servían para representar figuras de cualquier tipo encima de paredes o suelo. El instrumental que utilizaban era muy simple: el martillo, el tallador, las tenazas, las paletas y las espátulas. ¿Cómo se realizaba un mosaico? Primero se realizaba un dibujo previo sobre un cartón, luego, en base a ese diseño, se marcaba sobre el espacio donde se iba a ejecutar. Esa operación se llamaba sinopsis. Finalmente se colocaban las teselas, por lo cual había dos técnicas, la primera que era la directa y la segunda que era colocada sobre un papiro. La parte más difícil del mosaico y que ocupaba el centro del mismo era la emblemata, que solía ser realizada por el maestro. Los mosaicos eran las alfombras de los romanos. También había mosaico en la pared. Esto es un tornillo de Arquímedes que consiste en una espiral alrededor de un tubo que hace subir agua, harina o cereal. Fue creado por Arquímedes de Siracusa durante el siglo III a.C. y esto es un prototipo que hemos hecho nosotros, que
son materiales reciclados, como por ejemplo un jabonero, botellas de plástico, un tubo de PVC, un tubo de agua y una manivela. Esto es un modelo de sistema solar. Está hecho con bolas de corcho, palos de caña, hilo de pescar y una pequeña línea que está hecha con una bola pequeña de corcho y papel. Griegos y romanos muy importantes en aquella época. Por ejemplo, aquí está Pitágoras, Arquímedes, Hipatia y Teón. Una de las figuras más importantes fue Hipatia, que fue una de las pocas matemáticas que se conocen, y la conoceréis por la película Ágora. Los sólidos platónicos eran unos sólidos descubiertos por los griegos, los cuales eran 5: el saedro, el dodecaedro, el octaedro, el tetraedro y el icosaedro. Eran sólidos regulares cuyas caras eran siempre cuadrados, triángulos o pentágonos. Y para los griegos tenían más significados, representaban los elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire, el universo y la tierra. La mayoría de las fórmulas sobre área y volumen no vienen de los griegos. Aquí tenemos un ejemplo como el del prisma, la esfera y el cilindro. Y en casi todo viene el número. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático. Está considerado el primer matemático puro. Contribuyó en el conocimiento de la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Influyó en filósofos como Aristóteles y Platón. Creó la escuela pitagórica. El teorema de Pitágoras se cree que fue desarrollado por la escuela pitagórica. Se verifica en triángulos rectángulos y dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se aplica en geometría, construcción y cálculo de la distancia más corta. Los romanos tenían una enumeración distinta, que tenía básicamente letras para expresar números. No tenían el número 0 y con estos números hemos cambiado la enumeración de todas las salas de función, que suelen ser clases.